Ahora vámonos con las presiones externas. En las presiones externas tenemos a Canadá, que ya se está convirtiendo en un país que le está metiendo presión a Estados Unidos. Habíamos hablado que Canadá se había arrodillado a los pies de Donald Trump y que fue un desacierto brutal. Pero ahora Canadá, ¿qué está haciendo? Pues Canadá está, una, invitando a México para cerrar filas y dos, está empezando a amenazar a Estados Unidos. ¿Con qué? Pues con el tema del petróleo. Y vamos a escucharlo. Of course, if the president does choose to proceed with tariffs on Canada, Canada will respond. And Canadá responderá, everything dice. is on the table. Working in unison with Team Canada, as Team Canada, with business leaders, organized labor, civil society, indigenous leaders, and premiers from coast to coast to coast, we are prepared for every possible scenario. In fact, just last night, I spoke to Premier Ford in his capacity as chair of the Council of the Federation, and he reiterated his unwavering commitment on behalf of Canadian premiers to working all together. Ahora, fíjense, Justin Trudeau, que anda por la calle de la amargura en la aprobación y todo lo que ustedes me digan, pues al parecer, no sé si ya tarde o nunca es tarde para sacar el pecho ante estas balas que está lanzando Donald Trump, pues dice que ya habló con el primer ministro de Ontario, Doug Ford. Este primer ministro es un personaje que está a favor de cerrarle la llave del petróleo que va de Canadá a Estados Unidos. Estados Unidos, ojo, depende mucho del petróleo de Canadá, porque la mayoría de las refinerías de Estados Unidos están diseñadas para recibir petróleo de Canadá y petróleo de Texas, una mezcla como más ligera. Bueno, entonces ya están amenazando Canadá a Estados Unidos que le va a cortar el suministro del petróleo y eso energéticamente es muy peligroso para Estados Unidos. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el miércoles que los líderes del país deben poner a Canadá por encima de todo y contraatacar con fuerza al presidente electo Donald Trump si sigue adelante con su plan de imponer aranceles punitivos sobre todos nuestros productos, apuntando a la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, por su renuncia a recurrir a represalias. ¿Por qué es importante mencionar a esta ministra de Alberta, Danielle Smith? Ya hemos platicado mucho de ella. Mientras la mayoría de los gobernantes, de los políticos de Canadá, quieren presionar a Estados Unidos para cerrarle la llave del petróleo, esta ministra, Danielle Smith, está a favor de seguirle suministrando petróleo a Estados Unidos, pese, ojo, a que Estados Unidos le quiere imponer aranceles, ¿sí? Y a todas las amenazas que está haciendo Donald Trump contra Canadá. Entonces, en todos lados se cuecen las habas y hay apátridas por todos lados. O sea, eso no lo podemos negar. Entonces, ante esta presión de que Canadá le quiere cerrar la llave y el suministro de petróleo a Estados Unidos, ¿qué hizo Donald Trump el día de ayer? Fíjense, Donald Trump el día de ayer dio una orden ejecutiva para impulsar las perforaciones en Alaska. Donald Trump ya se salió, ¿saben?, de este acuerdo de París, en donde le prohibían a Donald Trump explorar más pozos petroleros en Alaska, en meterse en más temas del fracking, en estar explotando más el petróleo por el tema del calentamiento global. Pero, como sabemos, a Donald Trump nunca le ha interesado el tema del calentamiento global. A estos de ultraderecha no les interesa este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Bueno, si me vas a cerrar la llave, Canadá, que es a quien te compro mucha cantidad de petróleo, pues yo voy a abrir otra llave, que es perforar pozos petroleros en cada pulgada de Estados Unidos, en cada parte de Alaska y en cada parte del Golfo el Golfo de México, Golfo de América, como ellos le dicen. Y es por eso que también quiere apoderarse de Groenlandia, porque ahí se habla de que hay muchos yacimientos de gas y de petróleo. ¿Para qué? Para que Estados Unidos ya no dependa de la compra de petróleo a externos y conseguir de esa forma su soberanía energética. Porque, ¿qué creen? Aquí los opositores
dicen, es una patraña, es una mensada el tema de la soberanía energética. Cuando López Obrador hablaba de eso y Claudia Sheinbaum hablaba de eso. Pero podemos escuchar a un Donald Trump hablando de soberanía energética. Y ahí no es una mensada. Ahí yo no he visto a ni un solo opositor que diga, es una mensada lo que dice Donald Trump de conseguir su soberanía energética. Es una mensada de Donald Trump salirse del Acuerdo de París. Ya no poner más aerogeneradores. Ahora sacar más petróleo y utilizar más combustible fósil. La oposición calladita. Es una mensada cuando se propone en México, pero es un acierto cuando se propone en Estados Unidos. Ahí es donde la oposición se cae a pedazos su discurso. Pero bueno, entonces, regresando con el tema del Trump, fíjense, yo venía diciendo que Donald Trump, antes de llegar a la Casa Blanca, era como un hippie, ¿no? Tranquilito. Él podía decir lo que quisiera, pero una vez que llegara ahí, iba a haber presiones. Y como podemos ver, ya hay presiones internas y externas. Ahora bien, parte de esas presiones externas lo está haciendo Canadá. Tengo que reconocer que Canadá se tardó mucho en hacer presión a Estados Unidos, pero ya empezó a hacerlas. Última hora, Canadá está planeando conseguir que el Congreso impugne y destituya a Trump en febrero, cortando todos los suministros de energía en los Estados Unidos. Esto podría provocar que el Congreso destituya a Donald Trump. Vaya, ¿cómo le llaman? Impeachment, ¿sí? Impeachment. O sea, ¿qué quiere Canadá con esto? Poner en crisis energética a Estados Unidos para que el Congreso de Estados Unidos diga: oye, Donald Trump, estás cometiendo puras tontadas, puras mensadas. No estás atinando ni una, te vamos a destituir. Vamos a ver si la jugada le sale a Canadá. Ahora bien, eso es Canadá. Pero la CELAC, por este lado, de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, también ya se está empezando a reunir con los cancilleres de los países de Centro y Sudamérica para hacer presión a Estados Unidos. Y México está apuntado ahí. México está para sumarse a Canadá y a la CELAC, a ambos, y hacer presión a Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto funciona esta presión. Ahora bien, eso es del lado de los aranceles, pues de todo esto que está diciendo Donald Trump. Ahora vámonos a otra noticia también de Donald Trump, que es las deportaciones. Que quieren regresar a todos estos migrantes a México, porque no los quieren mandar a otros países, los quieren mandar a México, ¿sí? Entonces, en este tema de las deportaciones, se prevé una salida de muchos migrantes, pero muchísimos, como no tienen una idea. O sea, es una cantidad brutal la que, según Donald Trump, quiere deportar desde ya. Pero bueno, y esto dicen, es que, fíjense, Donald Trump viene más duro que nunca. Viene apretando más fuerte que nunca. No es cierto. Donald Trump siempre ha sido así. En su primer mandato también deportó a muchos latinos, a muchísimos, 1,5 millones de latinos. Donald Trump no está haciendo amenazas nuevas. Donald Trump está haciendo las mismas amenazas que hizo cuando fue presidente por primera vez de Estados Unidos. Y eso se lo recordó el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, no caigamos en crisis, no caigamos en caos. Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo que en su primer mandato. Número 1, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, ahí está, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, exacto, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces, del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto
Cuando entra el presidente Biden lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Bueno, entonces, todos están diciendo, no, es que Donald Trump trae la espada desenvainada. No es cierto. A ver, yo nunca he dicho que no tomemos en serio a Donald Trump. Hay que tomarlo en serio, por supuesto que sí. Él quiere pasar a la historia y para pasar la historia, pues va a pasar por encima de quien sea. Claro que lo debemos de tomar en serio, pero tampoco hablemos de que Donald Trump viene más rabioso que nunca. No es cierto. No va por ahí el asunto. Está repitiendo cosas que ya hizo anteriormente. Ahora, es en el tema de migración.